Porque nuestro Dios, nosotros como el ser humano, cuando se activa ese factor sorpresa, eso es lo que nos hace a nosotros como que sentirnos felices. Es como cuando usted va y le llevan un regalo y usted no se lo esperaba, ¿cierto? Como cuando usted no esperaba que su esposo ese día le llevara un ramo de flores. Digan amén. A los hombres callados. Habla Jehová y la pastora ya ve. Y de pronto, diga amén. El pianista. Y usted no se esperaba eso. ¿Y qué pasa? Que cuando nos sorprenden de esta forma, por muy pequeño que sea el detalle, nos va a llenar. Y la palabra que el Señor trae en esta noche va a ser en ti, en mí, va a ser una explosión. Va a ser una explosión. Porque cada día que nosotros nos levantamos tenemos que tener presente que Dios a usted lo está esperando con algo. Cada día que usted se levante, usted espere algo de Dios. Porque la Biblia dice que cada día son nuevas sus misericordias. Quiere decir que cada día que usted tenga, que cada día que el Señor le regale, va a ser sorprendente. Dígale al que tiene a su lado, hoy Dios te va a sorprender. Libro de Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8. Y vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice, vino luego a él palabra de Jehová, diciendo, levántate y ve a Sarepta de Sidón, y mora allí. Y aquí yo he dado orden allí a una mujer que te sustente, viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leñas. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaca y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y preparar para mí y mi hijo, para que la comamos y no nos dejemos morir. Y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y traédmela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaca no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaca no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho a Elías. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. Y ella le dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Y él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba.
y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo: Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir a su hijo. Y se extendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Gloria al Señor en esta noche. Hoy usted puede entender entonces por qué le digo que Dios hoy lo va a sorprender. Cuando el Señor me regalaba esta palabra, tocó mucho mi corazón, porque muchas veces nosotros vivimos situaciones en las cuales pensamos que vamos a morir y que lo poco que tenemos no nos va a alcanzar para sostenernos. La Biblia dice que Elías predicó una sequía. Dios le da el permiso a Elías para que este hombre declare esa sequía. Pero estando Elías aún viviendo, también haciendo parte de aquel proceso, de aquella sequía, dice que Elías era alimentado. Pero cuando se escaseó el pan, se escaseó el alimento, Dios le dice a Elías: tengo preparado para ti algo. ¿Ves? Que hay alguien que yo he preparado para que te sustente. Dice la Biblia que el Señor le dice a Elías que nada más y nada menos quien lo iba a sostener era una persona que su condición no tenía en realidad, porque las viudas en ese momento, cuando una mujer quedaba viuda, quedaba desamparada, y más solamente amparaban a las mujeres que no tenían hijos, que eran totalmente viudas. Pero esta mujer tenía un hijo, y por ende esta mujer no recibía la ayuda que se le daba a aquellas mujeres. Y dice la Biblia que el Señor lo manda a aquella casa a donde estaba esta mujer y le dice: ves que he preparado a alguien, he preparado una mujer viuda y es la que te va a sostener. Dice que cuando Elías va y le dice: mujer, regálame un vaso de agua, esta mujer en ningún momento puso el pero y le dijo: no, es que no te puedo dar agua. Dice que esta mujer fue a buscarla. Y usted sabe que cuando, por lo menos las personas que viven en pueblos, sabe que cuando hay sequía, ¿qué pasa? Todo el mundo empieza a ahorrar el poquito de agua potable que tenemos. ¿O será que el día que usted se va el agua, usted empieza a botar las aguas de los tanquecitos que tenemos en los patios? No, ese día la cuidamos más que todos los días, porque es lo que tenemos ahí de reserva. Esta mujer, dice la Biblia, que va en busca de aquella necesidad básica de Elías. Pero dice la Biblia que luego Elías la llama y le dice: no solamente me regales un poquito de agua, por favor regala mi comida. Ella le dice: pero no tengo nada cocido, solamente en mi casa tengo harina y aceite. Hay procesos en la vida de nosotros que no vamos a entender el por qué está pasando. Y va a llegar gente a tu casa a tocarte y van a estar en una condición un poquito mejorcito que la tuya, pero que a ti te va a tocar tenderle la mano a esa persona. Y no vamos a entender, pero simplemente no podemos detenernos a que aquella bendición llegue. Esta mujer no se imaginaba que la persona que ella tenía le iba a traer mucho
muchas bendiciones. Creo que es en el libro de Proverbios cuando dice, no recuerdo la cita, que dice que si alguien llega a tu casa a pedirte, no le digas ven luego, teniendo tú que darle. Hay gente que se va a acercar a tu vida, hay gente que llega a nuestras vidas en una condición que cuando nosotros empezamos a escuchar, tú dices, mijo, pero si tú estás mejor que yo. Pero a ti te va a tocar darte lo que el Señor te tiene preparado de esa reserva. Y dice la Biblia que esta mujer simplemente le dijo, no tengo nada cocido, tengo en casa un poco y estoy guardando para mi hijo y para mí. Esta mujer creía que lo que tenía en casa era lo único que podía medio sostenerlo. Y ella dijo, vamos a hacer un poquito vamos a hacer unas tortas para dejarnos morir. Lo que ella no sabía era que Dios le tenía una sorpresa. Lo que ella no sabía era que Dios le tenía una sorpresa. Y hay procesos que son tan difíciles que creemos que vamos a morir. Pero créeme que todos los procesos que tú pases, por muy difícil que lo veas, hay procesos que no son de muerte, sino son para que se renueve lo que está en tu vida. Esta mujer pensó que lo poco que tenía en casa era lo que lo iba a sostener. Usted sabe que cuando hay tiempo de sequía, las personas que trabajan lo que es la agricultura, ¿qué pasa? Las vaquitas no dan leche, los árboles se secan. ¿Y qué pasa cuando empiezan las sequías? ¿Quiénes sufren? Los consumidores, porque empieza a subir todas las verduras, empiezan a subir las hortalizas, porque todo el mundo está ahorrando. Esta mujer estaba viviendo aquella sequía, pero ¿sabes algo? Aunque tú estés viviendo la peor sequía, ¿sabes algo? Dios va a enviar gente a tu vida para restaurarte. Dios va a enviar gente a tu vida para que tú te levantes. La cual Dios pudo haber enviado a Elías para que lo sostuviera. Pero Dios le dijo, quiero que sea ella. Porque a través del proceso que tú vivas, vas a bendecir a otros. Usted me va a decir, hermana Liliana, ¿cómo? Sí. A través de lo que tú vivas, tú vas a poder bendecir a otros. Porque cuando a ti te toque llegar a una casa, tú le vas a decir, sí se puede, porque a mí Dios me ayudó. Cuando Dios te lleve a lugares, a casa, decirle, sí se puede restaurar un hogar, porque el mío Dios me lo restauró. Cuando Dios te ha hecho pasar por el proceso, tú vas a ser parte de la bendición. Elías estaba viviendo también la sequía, pero el Señor le dijo, necesito que vayas a esa casa. Elías obedeció a lo que Dios le dijo que hiciera. Y dice la Biblia que cuando esta mujer le da la torta, Elías le dice, bueno, tú tienes una harina, ¿ves? Y hazme una torta a mí primero. Imagínese que alguien llega a su casa y usted nada más tenga una sola librita de arroz. Y llega el pastor y le diga, hermana, deme primero el primer plato de comida y después el que sobre se lo da a su hijo. Usted lo primero que le puede decir al pastor, hay poder en Cristo, eso no es de Dios. Y este hombre le dice, bueno, ves a tu casa. De lo poco que tú tienes, vas a hacer una pequeña torta y me la vas a dar a mí primero. Esta mujer en ningún momento escatimó para obedecer.
Dios ya había preparado a esa mujer. Dios te va a enviar a ti a gente que ya está preparada para recibir lo que Dios te ha entregado a ti para que le des. ¿Sabes algo? Hoy la humanidad está viviendo una sequía. Hoy la humanidad está viviendo una sequía. Y tú y yo muchas veces hacemos parte de esa sequía. Pero aún en medio de esa sequía, Dios te sostiene a ti. Y Dios te dice, hay gente que está viviendo la sequía, pero yo quiero ir, que tú vayas y restaures. Aunque el Señor estaba sosteniendo a Elías, el Señor necesitaba que a través de Elías sucediera un milagro. Y no sucedió un milagro, sucedieron 2 milagros. Porque dice la palabra que cuando esta mujer le da aquella porción a Elías, dice que Elías se quedó en esa casa. Y mientras que Elías estaba en esa casa, dice que no hacía falta el aceite, que no hacía falta la harina. Porque Dios a ti te ha llamado para ser bendición. Porque la tierra que tú pises será bendecida. La tierra que tú pises será bendecida. El lugar donde Dios te ponga, Dios va a usarte para hacer bendición. Dios va a usarte para hacer bendición. Y la gente va a decir, es que desde que tengo aquí al hermano Daniel en mi casa, Dios ha empezado a hacer milagros. Dios va a empezar a decir, desde que tengo a la hermana Ana en mi casa, Dios ha empezado a hacer milagros. Y la gente que entendió que al recibir un siervo de Dios en su casa, sabe que no solamente recibe al siervo, sino al Señor del siervo. Hermanos, una vez llegaron a la iglesia unos hermanos que venían de Venezuela. Mi esposo no ganaba mucho, estábamos recién casados. Y yo recuerdo que ese día el pastor me dice, Lili, necesitamos que no tenemos donde duerma. Y yo le digo, bueno, pastor, hay un solo cuartico. Y yo recuerdo que ese día no teníamos dinero, teníamos 60,000 pesos. Y usted sabe que 60,000 pesos no alcanzaba mucho. Y yo recuerdo que fui e hice una compra. Y los hermanos, Dios me dio el privilegio. Yo le decía, Gordi, ¿cómo vamos a hacer si nada más tenemos 60,000 pesos? Y era desayuno, almuerzo y comida. Ese día hicimos una compra de 60,000 pesos. Y los hermanos duraron un mes en mi casa. Espíritu Santo, escuche bien. Y pasaban los días y yo le decía, José, no se acaba. Durante el mes que estuvieron estos hombres de Dios en mi casa, no se acabó la compra. Gloria a Dios. Fue un mes en donde una compra de 60,000 pesos, hermano, dura siquiera una semanita. Y eso, si usted no come mucho, si usted nada más se come el almuerzo y se come el desayuno y en la tarde se come cualquier cosa. Y yo le decía, Gordon, no se acaba. No se acaba. Al poco tiempo a mi esposo le salió el trabajo que hoy tiene. ¿Sabes algo? Cuando tú en tu casa recibes a un hombre de Dios, tu familia va a ser bendecida a través de ese acto de generosidad. Porque Dios nos ha llamado a ser gente generosa. Gente generosa. No escatimes en darle a alguien que necesite, porque tú no sabes si esa es la persona que Dios está preparando para que tú puedas ser bendecido. Esta mujer no escatimó para darle de su alimento a aquel varón. Y dice la Biblia que mientras que este hombre estuvo en la casa no hizo falta nada.
Quiere decir que la presencia de Dios, cuando tú y yo somos hombres y mujeres de Dios, la presencia de Dios te va a acompañar donde tú quieras que vayas. Y te va a respaldar, te va a respaldar. Elías era un hombre de Dios. Esta mujer, yo me imagino que estaba alegre, porque no escaseaba, hermano. La harina no escaseaba, el aceite no se acababa. Pero sabes que en medio de eso, Dios hace algo. El primer milagro fue un milagro financiero, hablándolo desde un punto de vista. Primer milagro que ocurrió fue un milagro financiero, donde esta mujer empezó a tener un sustento. Pero luego pasa algo, y dice que mientras que Elías estaba en casa de esta mujer, dice que el hijo, el ama de casa, ¿qué pasó? Se murió. Se murió. ¿Y qué fue lo primero que esta mujer hizo? ¿Qué te he hecho yo a ti? Se le había olvidado lo que ella había hecho, Elías. Él había multiplicado la harina y el aceite para que tú vengas a mi casa, para que mi hijo se muera. Hay momentos en la vida que estamos viviendo bendición y bendición y bendición, pero van a llegar momentos en que decimos: Señor, ¿qué he hecho yo para que tú hagas esto conmigo? Pero se nos olvida lo que ya Dios hizo. Porque en la vida de todo ser humano el ser humano está lleno de procesos. Y los procesos son para que tú crezcas. Los procesos son para que tú crezcas. Es más, el hombre desde que nace empieza a vivir procesos. Nosotros estamos hechos a través de procesos, a través de etapas. Un niño que nace, un bebé no está entre el rango de etapas que un niño que tiene 2 años. Nosotros los seres humanos vivimos por etapas: la primera infancia, la segunda infancia, tercera infancia y la adultez. Son procesos que tenemos que vivir. Pero todos los procesos no son de muerte, aunque usted crea que son de muerte. Recuerde que esta mujer al principio dijo que solamente tenían esto para hacer, la harina y el aceite, para hacer unas tortillas y que se muriera. Y se le murió el hijo. Le dice: ¿qué te he hecho yo a ti para que vengas a mi casa y que mi hijo se muera? ¿Y sabes algo? Para el segundo milagro. Y es que esta mujer no estaba entendiendo de que Dios lo que quería era restaurarla. Porque en el momento en el que Elías, dice que Elías se lleva a aquel niño, le dice: entrégame tu hijo, se lo lleva al lugar donde él estaba. No se lo llevó a otra parte, se lo llevó al lugar donde él se estaba quedando. Y dice la Biblia que por 3 ocasiones este hombre empieza a orar y se tira encima del niño. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios a ti te va a utilizar 1, 2 y 3 veces para que tú puedas ser el restaurador. Tenemos que escuchar la voz de Dios, aprender a escuchar la voz de Dios. ¿Cuántas veces Dios llamó a Samuel? Por 3 veces. Por 3 veces. Y a la tercera vez fue que Samuel entendió de que era Dios quien lo había llamado. Entonces muchas veces vamos a vivir procesos y no entendemos. Sigue el proceso y no entendemos. Hasta que aprendamos a escuchar la voz de Dios. Todos los procesos y las situaciones que vivimos, aunque pensamos que son de muerte, no lo son. La Biblia dice que Lázaro
estaba enfermo. Jesús sabía que Lázaro estaba enfermo. Y la gente le decía: maestro, tu amigo Lázaro está enfermo. Porque Jesús era una persona muy allegada a aquella familia. Dice que cuando Jesús llegaba a lugares cerca de Capernaum, él se hospedaba en casa de Lázaro. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que era una hermandad muy grande, había un vínculo grande. Y cuando alguien le dice: es que se está muriendo tu hermano, ¿usted qué hace? Pastor, yo no vengo a la escuela dominical porque yo voy donde mi hermano. Y no es malo, es el vínculo que hay. Y era un vínculo fuerte que había entre Jesús y Lázaro. Jesús le dijo: no, todavía no es tiempo de ir, porque lo que está viviendo Lázaro no es para muerte, es para vida. Y lo que tú estás viviendo no es para muerte, es para vida, es para vida, es para vida. Es para vida, porque Dios quiere restaurar algo en ti que estaba muerto. Dios quiere restaurar en ti algo que estaba muerto. Hay familias que están muertas. Hay hogares que están muertos. Y Dios quiere prepararte a ti para que tú seas quien lleves vida a esos hogares. Dios te está preparando a ti para que seas tú quien lleve vida a las personas que están muertas en delitos y pecados. Y va el segundo milagro, que fue el milagro de la vida. Y sabes algo, Jesús nos regaló el milagro de la vida. Y fue a través de su muerte en la cruz. Cuando ya nosotros pensábamos que no había esperanza, hubo alguien en el cielo que le dijo: heme aquí, Padre, yo iré. Fue el milagro de la vida que Jesús nos regaló. El mismo milagro que sucedió con el hijo de aquella viuda, que el Señor le devolvió su vida. Fue el mismo milagro que Jesús hizo en la cruz, porque Él te devolvió la vida. Porque ya nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Y Dios te regaló te dio ese regalo, el regalo de la vida. ¿Sabes algo? Dice la Biblia que cuando Jesús estaba allí en la cruz del Calvario, habían dos hombres, uno a la mano derecha y otro a la mano izquierda. Y uno había entendido que al lado de él había su regalo. Uno de ellos entendió que esa era su oportunidad, que ese era su regalo, que ese era su día. Y dice la Biblia que cuando Jesús, este hombre le dice: no te preocupes, mi hijo, tú vas a estar conmigo hoy en el paraíso. Porque entendió la oportunidad de Dios. Por muy difícil que sea la situación que tú estás viviendo, créeme de que Dios va a traer vida, va a traer vida, va a traer vida. Por muy difícil que sea la situación, porque la Biblia dice que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. De la propia ceniza Dios te levanta y te hace fuerte. Aunque ya no haya esperanza, aunque haya poca esperanza, Dios de allí te toma y te hace fuerte. Recuerda que esta mujer tenía poco aceite y poca harina, y de eso poco Dios hizo que no escaseara, que fuera abundante. Y de lo poco que tú tienes, de las pocas fuerzas que tú tienes, Dios puede hacer que sea sobreabundante. Dios puede hacer que sea sobreabundante. Porque eso es lo que el Señor en esta noche te ha traído. Hoy el Señor te dice que aunque estés viviendo por los momentos más difíciles, no, ese proceso no es de muerte, sino de vida. Ese proceso es de vida. Dice la Biblia que cuando Lázaro muere,
durante 4 días. Esta familia cayó, lógicamente estaba destrozada, porque se había muerto alguien. ¿Usted se imagina esta mujer cómo estaba destrozada? Porque su hijo se había muerto. ¿Cuántas madres hay aquí? Usted se imagina que alguien vaya a su casa y le dice que le mataron a su hijo. Usted se puede imaginar la magnitud de cómo esa mujer estaba destrozada. Y Dios de allí, de los pedacitos que quedan, no importa cuán destrozada estés, cuán destrozado estés, Dios puede restaurar y Dios puede levantar algo nuevo. Dice la Biblia que cuando Lázaro muere, esta familia quedó toda desquebrajada, y cuando llega, lo primero que le dice: si tú hubieras llegado antes. ¿Cuántas veces nosotros le hemos dicho a Dios: si tú hubieras estado aquí? Y Él siempre está allí. Si tú hubieras llegado antes, nada de esto hubiera sucedido. Aquella mujer le dice a Elías: ¿qué te he hecho yo para que vengas a mi casa a matarme a mi hijo? Las hermanas de Lázaro le dicen: si tú hubieras llegado antes, nada de esto hubiera sucedido. Jesús llega hasta donde está Lázaro y dice que Jesús lloró. Pero cuando llora, luego le dice: Marta, quita la piedra. Y luego le dice: Lázaro, ven fuera. ¿Y sabes cómo salió Lázaro? Dice la Biblia que Lázaro había salido vendado, pero luego esas vendas empezaron a caer. Y cuando Dios levanta, cuando Dios restaura, cuando Dios restituye, va a hacer caer aquello que no te dejaba avanzar. Va a hacer caer aquello que no te dejaba avanzar. Porque la mujer, aquella viuda, tenía una mente escasa, porque ella decía: con esto nos comemos y nos morimos. Y Dios quiere quitarte a ti esa mente de escasez, porque Dios quiere traerte una mente restaurada, una mente de reino, una mente que sea para prosperidad, porque a eso es lo que Dios te ha llamado. Tú no eres hijo de cualquier persona, tú eres hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú tienes algo que mucha gente no tiene. Dios pudo enviar a Elías a cualquier casa, a cualquier viuda, pero la envió a esa, porque ahí era donde había la necesidad. Y Dios pudo haber llegado a otra familia, pero le plació llegar a la tuya. Hoy pudieron venir otras personas, pero Dios le plació que vinieras tú, para que recibieras esta palabra. Dios hoy le plació que vinieras tú, para que recibieras lo que Dios quiere hacer contigo, porque de lo poco que hay en tu casa, Dios puede hacer mucho. De lo poco que hay en tu casa, Dios puede hacer mucho. De lo poco que tienes, ¿sabes algo? Aquel aceite que no escaseaba, cuando el Señor llega a una casa, cuando el Señor llega a una vida, aquel aceite tipifica esa presencia de Dios. Aquel aceite tipifica esa unción de Dios, que no escaseaba, sino que iba en aumento, que iba en aumento. Y eso es lo que el Señor quiere, que tú y yo dejemos que ese fluir de Dios vaya en aumento, vaya en aumento. No seamos escasos, tengamos una mente de reina. Una mente de reino, porque Dios está preparando lugares y está preparando gente para que cuando tú vayas, Dios pueda usarte a ti para hacer bendición, para bendecir esa familia. Hay casas, hay barrios, hay ciudades, hay países que están esperando por ti, porque ya Dios te ha establecido a ti como puente para que otras familias puedan ser bendecidas. Dios te está preparando a ti, y a través de tu proceso, Dios te va a usar
para que puedas restaurar. Muchas veces no entendemos por qué pasan cosas y uno, Señor, ¿por qué pasa? Luego que ya pasa el proceso, uno dice, Señor, gracias. Hoy entiendo por qué me permitiste pasar por eso. Gracias, Señor, porque si no me hubieras hecho pasar por eso, hoy yo no pudiera lograr esto. Y eso es lo que Dios quiere hacer, iglesia. No seamos escasos. Permitamos que el fluir de Dios cada día sea mayor en nuestras vidas. Cuando llegamos a este lugar, lleguemos con la disposición de que ese fluir de Dios no escasee. No lleguemos solamente por cumplir una cita. Que cuando usted llegue aquí, usted le diga, Señor, quiero más, no me quiero ir así. Que cuando usted llegue a este lugar y usted no sienta la presencia de Dios, usted busque la forma de cómo sentirla. Porque este lugar está lleno de Dios. Este lugar está lleno de Dios. Aquí habita su presencia. Y por eso nosotros no nos podemos ir igual como llegamos. Porque aquí hay alguien sobrenatural. Aquí hay alguien sobrenatural. De pronto muchas veces me ven que soy muy llorona. Pero yo le digo, Señor, no me quiero ir de este lugar como llegué. Porque ¿sabes qué? Cuando nosotros nos derramamos delante del Rey, nuestra vida tiene paz. Nuestra vida tiene descanso. Cuando usted siente que usted se ha ido lleno de aquí, usted no sabe con qué se va a encontrar allá afuera, hermano. ¿Cuántas veces pasa? Yo recuerdo que una vez estaba en la iglesia un ayuno y de repente salí, y cuando voy saliendo veo una mujer. Yo recuerdo que el Señor me dice, yo iba a hacer un mandado y el Señor me da una palabra, y cuando me da la palabra el Señor, viene una mujer. Yo nunca había vivido una experiencia esa, y veo donde viene la mujer llorando. Y dice, Señor, pero es que yo no la conozco, ¿qué hago? No la conozco. Y el Señor me decía, es esa, acércate, es esa. De mi casa hasta por acá, hasta por después de donde, por donde hay como una chatarrería, por ahí después de la 88 más adelante. El Señor me decía, es esa. Yo no entendía. Por eso tú y yo tenemos que estar preparados, porque tú no sabes con qué te vas a encontrar. Entonces, si tú no tienes que dar, si no recibimos, no vamos a tener con qué dar. Y la Biblia dice que demos de gracia lo que por gracia hemos recibido. ¿Qué has recibido tú de Dios? Da de gracia lo que Dios te ha entregado. Da de gracia lo que Dios te ha entregado.